Pero, y esa es o sea, y ahí sería muy chévere trabajar con muchos actores, artistas, alrededor Sí, de cómo edificar el ego, porque además sí. para ser actor se requiere un ego muy grande porque uno se expone, ¿no? La gente se expone. Claro. Pero ese ego sobre qué está cimentado, ¿no? Si está sobre vacíos, traumas, pues ese ego se va de Sí, madre, se va de fiesta, se va en exceso, se va en drogas, la gente que pierde la familia, pam, 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 sí. y cuando se dan cuenta están solos otra vez. Sí, y yo trabajo con actores que tienen esos métodos, esa metodología, lo que llaman famosamente, no, el método, ese es un actor de método, que realmente, con todas sus heridas, con todas sus carencias, dicen, no, no importa, voy a adoptar la personalidad de alguien más y voy a consumirlo lo más que pueda, aprender hasta el último detalle y cómo se mueve, cómo piensa este personaje. Y son grandes actores y que interpretan papeles memorables y Sí, bueno, sí, ganan sí. premios y toda la cosa. Y cuando sueltan eso, que les cuesta soltarlo, duran unos días soltando, después de que termina el rodaje, termina todo, les cuesta soltarlo. Si tuvieron un cambio físico, más aún. Joaquín Phoenix, por ejemplo, que se Ah, sí, adelgazó sí. para el, bueno, y empieza este proceso, dicen que esa pequeña ventana es donde ellos o están bien rodeados o se quedan en esa depresión, se sumergen en esa depresión y empiezan a buscar otras alternativas para salvavidas. Empiezan a consumir drogas, empiezan a consumir medicamentos, todo para que los empiece a sostener. Y muchos lo mencionan, dicen, es que dejar un personaje es muy difícil, con el que estuve trabajando, que me acompañó durante varios meses. Y que adoptó además esa Mm, personalidad, ¿no? O sea, termina siendo una persona de mil máscaras, pero no, yo se lo oí a Andrés Parra hace poquito que decía, yo hice tantos personajes que no sabía quién era yo. sí, sí, Yo sí, era sí, muchos personajes en mi vida, era muchas sí, personas, pero nunca sabía quién era Andrés Parra. sí, Y yo creo que precisamente es eso, ¿no? El actor vive por fuera, vive encarnando personajes que nunca se encuentra consigo mismo. sí, Y será muy chévere poder ayudar a las personas a jalar su verdadero yo, sí, que es donde yo creo que el gran valor que hemos perdido es la autenticidad. sí, ¿No? Lo que pasaba con tu mamá fue ella. sí, Y uno la oía hablar y sabía que era ella, con su show, cómo hablaba, y ahora tenemos que adecuarnos a una forma de ser. O sea, una mujer como tu mamá en esta época era una mujer que seguro la hubieran vetado en muchas cosas, sí, porque sí, era seguro. frentera, directa, ella no se iba por los Sí, laditos, ella decía lo que tenía que decir, y hoy vivimos censurando a las personas que son auténticas, a las que hablan y dicen, yo no estoy de acuerdo, a la que sí, pone límite al sistema, no, no estoy de acuerdo. ¿Por qué no puedo decir que una persona, no sé, es de contextura gorda? Porque entonces la ofendo, pero si así es. claro, claro. No, no, yo solo estoy describiendo, como decir el carro es azul. Pues, si yo soy moreno, pues soy moreno, o sea, no hay Claro, nada que hacer, claro, pues eso es claro. una descripción, no es una ofensa, y el que se ofende es uno. Entonces vivimos en un mundo como de mucha censura, Sí, y yo creo que ahí cae un poco también todo lo que está pasando con la televisión, como la pérdida de interés de las personas en ver sí. entretenimiento, es precisamente porque se volvió algo tan plano, tan aburrido, incluso las redes sociales. Mm, Hay mm, unos mm, estudios que hablan de la caída de las redes sociales, es porque como empezaron a censurar todo, entonces ya nadie puede decir nada porque Instagram lo baja, claro, Instagram le cierra la cuenta, y entonces la gente dice, pues ¿qué hago? Pues no hablo en redes claro. sociales, y la gente ya está dejando de poner post, y está empezando la crisis de las redes sociales. Increíble, increíble, eso es una maravilla, de verdad. Y con la llegada de la inteligencia artificial, esto también Además. es un cambio de juego muy, muy, muy berraco. Y a mí me parece muy chévere la llegada de la inteligencia Mm, artificial. Ese tema me gusta un montón sí, porque yo creo que la llegada de la inteligencia artificial, por supuesto, es una oportunidad para trabajar, para generar proyectos, pero más allá de eso, es como el gran regalo de la tecnología para que la gente se ocupe de uno mismo. sí, O sea, para mandarlo a uno, venga, ya lo voy, usted no quiso ocuparse de usted, lo voy a volver obsoleto. ¿A través de qué? sí, La tecnología. sí, Y entonces allá lo va a llevar a que piense en usted. Y por eso dicen que la gran crisis del mm, mundo va a ser la crisis de la salud mental. ah, sí, Porque no vas a tener nada que hacer y sí, estás en tu casa diciendo, ¿y ahora? sí, O sea, yo era obrero, era abogado, y ya me reemplazó una máquina que lo hace mejor que yo. sí, No piensa mejor que yo. sí, Tiene más bases de datos, no es tan susceptible a afectarse o perder objetividad, sino coge los datos y ya, ¿y ahora yo qué voy a hacer? sí, Y ahí es donde la gente hoy debiera empezarse a ocupar en la salud mental
de cara a lo que viene con la inteligencia artificial, más allá de meterse a ChatGPT y aprender a hacer prompt Sí. y preguntarle a la inteligencia artificial, es pregúntese a sí mismo para después poderle preguntar bien a la inteligencia artificial. Sí, es verdad. Óyeme, qué bueno. ¿Qué opinas tú de la muerte? De la muerte. A mí me parece, a ver, un paso completamente natural. Digamos que sería la pregunta, la respuesta correcta, políticamente correcta. Es un paso natural, es una fase más, ¿no?, de la existencia. Pero llegar ahí me costó. Digamos, yo no le tengo miedo a la muerte, me parece fascinante también, porque soy de las personas que piensa que en este momento en el que estamos es una experiencia fabulosa. Porque además es que tengo un bagaje, gracias, heredado por mi madre, sobre todo de lo que sería la religión, de alguna manera, y las creencias. Entonces, ella nunca me dijo, tienes que hacer esto, o tienes que creer en esto, sino lee, a ver qué te gusta. Y alterno a esto, yo me leía, tenías terapias alternativas como el I Ching, la acupuntura, bueno, el horóscopo chino, bueno, todo lo que, la leída del chocolate, todo este tipo de cosas. Entonces, como que todo esto se fue cocinando y se fue armando algo muy interesante. Y eso me llevó a encontrar diferentes recursos muy, muy interesantes que me empezaron a dar la tranquilidad de lo que podía llegar a ser, ¿no?, podía llegar a ser la muerte. Entonces, en ese concepto que comencé a armar, además, con pequeños trazos, retazos de cosas, sin entenderlo aún, la muerte a mí me agarra de sorpresa en un episodio muy simple, en donde hay un accidente y yo ayudo a las personas para, pues, tratar de ver, ¿no?, en ese afán a los 16 años de, pues, salvar a alguien más y ayudar a alguien más. Una cosa muy compleja y además en un ambiente muy extraño, muy paradisíaco. Hacerlo corto, el cuento, básicamente una chica estaba nadando y una lancha le pasó por encima. Y yo estaba en la playa cuando veo que hay un alboroto ahí, como de dos botes y no sé qué pasa, y se dirigen hacia mí. Cuando se dirigen hacia mí veo que es una chica muy, muy, muy guapa y no le veo visiblemente nada. Digo, qué extraño, no veo que le haya pasado absolutamente nada, pero me piden ayuda porque teníamos, por cosas de la vida, un bote ahí. Nos dicen, es que su bote es más rápido, pasémosla. Al pasarla al otro bote me di cuenta que sí tenía realmente una herida muy profunda en la espalda y muy larga. El caso fue que arrancamos directamente, porque estábamos lejos, digamos, de la costa, arrancamos hacia la primera clínica que encontráramos, y en ese proceso, que son 20 minutos de lancha a toda velocidad, tú no entiendes y no sabes muy bien qué hacer. La impotencia de decir, ok, se está yendo, porque además comienzas a ver cómo la vida se comienza a esfumar, y a esfumar, y a esfumar, y a esfumar, y a esfumar. Y en medio de toda una situación, sobre todo compleja, emocional, difícil, porque esta persona está obviamente sin saber qué le pasó, no sé qué me pasó, y tú no sabes qué hacer. Entonces, eventualmente logramos llegar a la costa, pero la cargamos, la levantamos, entramos a urgencias, quedamos cubiertos de sangre, y a los 5 minutos sale el doctor y dijo, ella llegó muerta. Y esto me cambió a mí completamente la perspectiva de la fragilidad de lo que es la vida, lo frágil al mismo tiempo, lo fascinante que es, lo contundente que es. Y yo no sé, pero eso hizo como un clic en mí muy extraño. Y mira que estoy hablando de los 16 años donde yo ya tenía esta información, venía nutriéndome de todo lo que mi madre me había dado y sus amigos. Y ahí me cambió algo, fue muy extraño, porque inmediatamente se alejó completamente. Yo pensé, pues pude haberme acercado mucho más a la religión, ¿no?, y haberme aferrado a algunas creencias, y lo que hizo fue todo lo contrario. Fue como, qué extraño, pero esto es tan simple, tan fácil e inevitable, que pues hay que empezar a vivir la vida de otra manera y verla de otra manera, y empezar a experimentar y empezar a vivir, porque mañana puede pasarme una lancha por encima también. Entonces, ahí comenzó un proceso muy interesante de experimentación, un poco quizás lo que tú viviste de pronto en un momento en donde uno empieza a buscar, búsquedas, a ver dónde uno empieza, además en la adolescencia, ¿no? Pues, finales de la adolescencia, empezar a encontrarse y a saber cuál es el rol. Y curiosamente, algo que mencionaste ahora, yo me sumí también en una depresión muy profunda, o compresión, como dicen. La depresión es compresión. Sí.
que no lo entendía. Entonces estaba tratando de encontrar ese lugar en el mundo y fue un poco extraño porque dije, no, definitivamente estoy tratando de experimentar algo que la verdad no me está llenando. ¿Y qué es? La conclusión es que es todo esto no me está llenando. Entonces pensé en el suicidio también. Dije, qué pereza, alguien se equivocó, yo no iría a estar acá, alguien se equivocó. Esto sumaba a muchas cosas, obviamente, a las relaciones personales. Sí, porque al final sí. hay un detonante de una crisis acumulada. Exacto. Esa es la depresión. Exacto. Entonces, sin miedo a la muerte y con esa preconcepción de lo que yo pensaba que era la vida y la muerte, intenté lo mismo, suicidarme. Intenté planificarlo, ver cómo podía llegar a ser. ¿Y qué planificaste? Entonces, uno lo primero que hace es decir, ok, sumido en esa tristeza profunda que uno no entiende, lo primero es que sea rápido, que sea completamente rápido y tratar de no molestar a nadie, que es muy chistoso, tratar de no molestar a nadie con esto, simplemente que sea muy rápido y dejar algunas notas. Entonces no sabía muy bien cómo y lo primero que hice fue, ok, voy a buscar un veneno. Y busqué veneno para ratas. Una cosa loquísima. Además que esto, hay un pequeño antecedente y es que también yo venía con una relación con una chica mucho mayor y la cosa no había funcionado. Entonces también como que eso me ayudó. Eso fue como el empujón. El empujoncito. El empujón, ¿no? De autosabotearme, ¿no? Claro, yo no valgo, claro, es que yo no tengo pronto la edad necesaria para estar con una persona así, claro, es que yo no... Entonces fue perfecto. Entonces yo recuerdo muy bien que eso sucedió, porque ya venía cargado, sucedió una noche antes, al día siguiente lo planeé, compré veneno para ratas y ¿cómo me lo tomo? Bueno, con una Coca-Cola, una cosa azul, un polvo azul, comencé a mezclar, comencé a tomármelo, me zampé un sobre, casi la mitad, horrible, una cosa horrible, y me comencé a despedir de gente, pues, ¿no? Interiormente, a despedirme, me fui a acostar, y a la mañana siguiente no pasó absolutamente nada, me levanté como si nada hubiera pasado. Fue una cosa loquísima. Entonces dije, ok, esa concepción de la vida y la muerte, pues esto no tenía que ser, entonces tengo que enfrentarlo de otra manera y ver qué pasa. A ver qué, es como una segunda oportunidad para ver cómo más puedo empezar a disfrutar la vida o la experiencia. Entonces, ¿sabes? Como que redondeándolo todo, sí, la muerte para mí es eso, es un paso más y a mí me genera algo muy interesante, sobre todo también la curiosidad de saber qué más va a pasar adelante, ¿no? ¿Qué más puede llegar a suceder? Yo tengo un poquito de todas, ¿no? De budismo, un poquito del Curso de Milagros, un poquito del judaísmo, entonces juntándolas todas, tratando de ser coherente porque sí siento, también creo en la reencarnación, pero como elección, no porque toque, sino como una elección. Entonces me da mucha curiosidad de cuál de esas sería la que tendría yo que decidir, la que yo tendría que escoger. Ah, bueno. Sí. Y estarías de acuerdo conmigo en la siguiente afirmación, y es, yo también estuve preparando mi muerte varias veces, y yo creo que ahí uno tiene una conversación en la que está tan absolutamente ya seguro de que todo va a terminar, que es tan reveladora que le muestra a uno ese segundo camino. Me pasó igual. Pero solo para que la gente pueda entender qué pasa en la mente de una persona que está pensando en acabar con su vida. Yo era de los que decía, y voy a ir a un antes y a un después, yo era de los que decía que una persona que se suicidaba era un cobarde, ¿no? Porque estaba huyendo de la vida. Eso antes de haber detonado la crisis, ¿no? Claro. Y luego me doy cuenta que lo único que yo quería en el momento en que me quise matar, yo lo iba a hacer más espectacular, ¿no? Yo un poco, ese ego mío siempre me ha llevado a hacer todo como en grande. Entonces yo me iba a lanzar desde un piso 23. Okay. Justo también después de terminar una relación, un divorcio, explota todo y digo, yo me lanzo por la ventana. O sea, ¿no? Sí. Me tiro desde ese piso 23, no ocupe por la ventana. Pensé en tirarme y dije, pucha, ¿qué tal que no rompa la ventana? Y no haga nada, ¿qué hago? Y ahí un poco echado para atrás, pero en varias ocasiones lo tuve. Y lo único que era común en ese momento para mí, hoy ya viéndolo en retrospectiva, era que yo quería acabar con el dolor. Me pesaba tanto, ya estaba tan cansado de cargar ese dolor, que la única forma viable que veía para acabar con el dolor era acabar con mi vida, sin querer realmente dejar de vivir, lo que quería terminar con el dolor. ¿Tú coincides con esa visión, por lo menos que yo tengo,
de mi mente en momentos de pensamientos suicidas? Sí, completamente, completamente. Es la completa y absoluta ansiedad, ¿no? Y el desgaste mental de estar pensando constantemente en cómo va a ser, qué va a pasar, no quiero más, no quiero más, no quiero más, no quiero enfrentarme más a esto y empezar a ocupar otros espacios completamente diferentes a este, ¿no? Ahorita, al momento. Y ese desgaste absoluto genera dolor físico, ¿no? A mí me generaba dolor físico. ¿Cómo hiciste? O sea, si tú le dieras un primer mejor paso a alguien, porque yo creo que ese es el camino para resolverlo todo en la vida, dar el primer paso correcto. ¿Qué le dirías a alguien que está en este momento viendo este video pensando en suicidarse? Lo primero sería hablarlo. A mí me funciona, he hablado con otras personas que lo han intentado hacer y curiosamente es, como dicen, vomitarlo. Es lo primero, es decir, salga lo que salga, porque uno trata de tener las palabras correctas para explicar lo que está pasando, o no, de pronto uno se cierra completamente y no quiere, pero lo más importante es decírselo a alguien, decirle, me pasa esto, estoy frustrado por esto, me duele esto, y inmediatamente uno empieza a sentir una descarga emocional, una descarga física, y es como quitarse un peso de encima. A mí me ayudó mucho hablarlo, mucho empezar a... Y no estoy hablando de una terapia, en ese momento no concebía yo sentarme con un terapeuta y poder empezar a conversar sobre esto, sino era como un dolor profundo y no sé, me lancé con mucho temor, obviamente, a decirle a alguien, mira, me pasa esto y iba a hacer esto. Y di con la persona además que estaba en silencio, solamente me miraba. Y fue perfecto, fue perfecto. Porque necesitabas soltar. Sí, necesitaba soltar, la persona entendió perfectamente, se quedó en silencio, me escuchó y me dijo, y hay personas que se les dificulta mucho hablar, ¿no? Sí. Hay personas que les cuesta mucho encontrar esa persona a quien decirle cómo hacerlo, y yo lo que creo es que ahí simplemente como para dejarle el tip, a mí me sirvió mucho escribir, sí. Porque es una manera de soltar, ¿no? Es una manera de dejarlo ir, de sacarlo del sistema, de decir, ya no más, ¿no? Sí. Y creo que ese es el principio de todo, es empezar a soltar esa maleta con alguien o solo para quien lo esté viendo y en este momento esté pasando por un momento como el que pasamos Daniel y yo, pueda tener la oportunidad de soltarlo o con alguien o una línea de ayuda, yo que sea. Esa primera fase cuando uno dice, pucha, estuve a punto de matarme, ya libera un montón porque quita un poco la presión de ese dolor. Sí, de acuerdo. Yo te voy a cambiar un tema a un tema así, y es la paternidad. Tú eres papá, yo soy papá también. Y a mí hay un tema que me apasiona mucho y es las heridas que se generan en la paternidad o en la maternidad en general. Porque hay muchas veces en las que la gente cree que el papá ausente hiere más que el papá presente o la mamá o el papá presente o ausente, cualquiera de las dos versiones. ¿Qué crees tú? ¿Tú crees que un papá ausente genera más heridas, un papá presente no genera heridas? ¿Cómo ves tú ese tema? A mí me pasó algo muy curioso, fue que mi padre se fue cuando yo tenía 2 años de edad. Le ponen los cachos a mi mamá, toda la cosa, se armó toda una pelotera y se fue. Y me cuentan, yo no recuerdo eso, me cuentan que, no sé si fue en la etapa del pre-kinder, bueno, el kinder, el preescolar, que parece que le preguntaron a todos los niños qué hacen sus padres. Y me preguntaron, tu mamá qué hace, es actriz, y tu papá qué hace, mi papá está muerto. Entonces llamaron obviamente a mi madre y le dijeron, tiene que aparecer, porque ellos sabían la historia. Y le dijeron, oye, te recomendamos que él tiene que aparecer, porque tiene que ser una figura clave en este momento del desarrollo de él, de Daniel. Entonces es muy curioso porque cuando, yo no recuerdo esto, reaparece cuando tengo 5 años, y reaparece y empezamos a una dinámica de, bueno, me quedaba fines de semana en casa de él, y así, y fue muy divertido, y yo la pasé muy bien. Y volvió a desaparecerse a los 7 años. Pone que 2 años estuvimos en esa dinámica, 7 años se va y vuelve hasta los 13. Entonces yo no me caía en cuenta de eso. Sin contacto. Sin contacto. Y vuelve a los 13 años. Y ya empiezan a trabajar activamente, directamente con mi madre, empiezan a trabajar juntos en el proyecto del festival. Entonces, curiosamente, yo no me caía en cuenta. Siempre que lo veía para mí era una alegría absoluta, sin juzgarlo, sin entender muy bien la ausencia de él, ¿no? Pero igual tenía a mi madre me rodeó y me blindó con todo lo que tenía. Entonces nunca lo entendí de esa manera, no sentía la carencia. Pero en la adolescencia empecé a sentir el fastidio. No, ya en la dinámica de pasar tiempo con él, el tomar la decisión
no trasladarme a donde estaba él era tortuoso, pero yo cuando estaba con él estaba muy feliz. Y sucedió, empezó a suceder muchísimo. Y no lo entendía hasta más adelante en la vida, lo entendí. Entonces sí, a mí creo que la ausencia de él sí me afectó muchísimo. Pasan los años. Es que yo tuve un hijo muy joven, tengo 2. Tuve un hijo muy joven a los 19. Tiene? Él tiene ahora 30. Ah, pucha, sí. Yo tuve a los 18. Y mira que no me he dado cuenta hasta que mi hijo cumple 13 años. Este ciclo vuelve otra vez a suceder. Igual yo estaba muy presente. Digamos, no vivía conmigo en la primera parte de su vida, estaba con su madre, con la familia de su madre, pero sí una figura muy visible, porque ya me había pasado y por allá el inconsciente siempre me jalaba, hay que estar ahí, hay que estar ahí, hay que estar ahí. No, una pequeña angustia por no estar, sin entenderla. Y más adelante en la vida lo entendí, hacia los 13 años de mi hijo, Nicolás, empecé a entenderlo. Y dije, claro, con razón, a mí sí me afectó, y sobre todo me afectó profundamente en esa masculinidad, el tener al padre ahí, el padre, ¿no? Con el que uno juega, ¿no? El padre que uno lo protege, ¿no? Y me comencé a dar cuenta de lo mal que me hizo que él no estuviera ahí, sin juzgarlo. Sí, ya sí, no, sí. sin juzgarlo, pasó. Es lo que hay. Pasó, pero a mí sí me hizo mucho daño que él no estuviera. Y comencé a darme cuenta que cometí algunos errores igual con mi hijo Nicolás. ¿Cuándo? Cuando nació mi segundo hijo, Emanuel. Ahí comencé a darme cuenta que con Emanuel sí fue el proceso de cero, estar todos los días, estar desde el parto, que fue parto en casa, toda la cosa, en agua, todo. Ahí comencé a entender. Y curiosamente, lo más lindo de todo esto es que empecé, de alguna manera, eso suele pasar, a tener flashbacks y memorias que yo no recordaba viendo a Emanuel, en situaciones cotidianas con Emanuel desde bebé hasta ahora, venía una imagen, y era la imagen de mi padre también, la felicidad que tenía con mi padre haciendo ciertas cosas, pero te digo, a los 3, 4 años, cosas que yo había borrado. Bueno, cuando él volvió, 5 años, y fue maravilloso empezar a recomponer eso de alguna manera. Lástima que no fue con él, porque él murió joven. Ah, ok. Él murió o sea, joven. te tocó solo sanar. Sí, me tocó solo sanar eso. Pero ese es un mensaje muy bonito porque hay mucha gente que me pregunta ¿cómo hago para sanar a mi papá o a mi mamá si no están? Y es un ejemplo perfecto de que es posible sanar a los papás, a quien sea, pues a una persona incluso sin estar, a pesar de que exista, sin estar es posible sanarla. Sí, sí. Y a mí el tema de la paternidad lo ponía porque yo creo lo siguiente. Yo soy papá, obviamente, que no vive con la mamá, soy papá soltero, mejor dicho, Sí. y mi hija tiene 16 años. Durante mucho tiempo fui parcialmente presente, ¿no? Más ausente que presente, pero ausente emocional. Estaba presente físico, pero estaba ausente emocionalmente, o sea, no conectaba con ella emocionalmente. Y es donde yo quiero hacerle conciencia a muchos papás. Y es que hay muchos papás en casa. Yo conozco muchos ejemplos de amigos míos que los veo, pues yo no me meto en la vida de nadie, y los veo siendo muy presentes, entre comillas, o sea, físicamente están, pero en la cabeza están en el trabajo, están en una pantalla, no me molestes que ahorita estoy en una llamada, no tienen el tiempo suficiente para dedicarle a sus hijos y creen que estando presentes no están ausentes. Y a veces es más ausente el que está presente sin dedicar tiempo que el que está ausente físicamente y le dedica tiempo de calidad, ¿no? Tiene conversaciones profundas, tiene... Y ahí es donde yo le digo mucho a los papás, el papá presente también genera heridas, porque hay mucho papá presente que no tiene el estado de conciencia para decir, yo me estoy sacrificando mis sueños, yo, no sé, te pongo un ejemplo, quisiera viajar por el mundo a tomarle fotos a pájaros, pero no me voy por mis hijos, ¿no? Entonces le cargas la frustración al hijo. Y en el futuro se la piensas a cobrar porque empiezas a tener una cuenta de cobro. Yo sacrifiqué, yo me quité el pan de la boca, me quité la chaqueta por ti, no hice mi vida, dejé de tener por ti, y cuando está viejo, espera que el hijo le devuelva esa cuenta de cobro, ¿no? Entonces, ¿por qué no me cuidas? ¿Por qué no me visitas? ¿Por qué no vienes? Porque si yo te di todo, porque tú no lo hiciste conmigo o no lo haces conmigo. Y no entendemos que la paternidad es un costo, que sí o sí vamos a generar heridas. Presentes o no presentes, incluso en presencia consciente, generamos heridas. Te voy a poner un ejemplo. Yo estaba en el cumpleaños hace poco mío e iba a apagar la luz y mi hija me cogió el brazo duro, como no te vayas, y yo se lo solté duro, ¿no? Y por el rabo del ojo me vi como ella, o sea, la vi que ella hizo como el dolor, ¿no?
Y ayer que tuve un momento con ella, me senté y le dije, oye, perdóname por haberte jalado el brazo. O sea, sé que eso te dolió, ¿no? Y es entender que tratar de ser más conscientes para no generar heridas, para no repetir esa que ya hicimos, pero si lo hacemos, ser lo suficientemente consciente para devolverse y sanarla. Que es el arte de la paternidad, porque como no nos dan manual, ¿no? No dice usted como padre tiene que hacer esto, sino lo hacemos de lo que estamos construidos. Tu mamá lo hizo de una manera, la mía de otra, mi mamá también murió. Y uno aprende a decir, pucha, es lo que ellos pudieron hacer por mí. Sí. Me causaron dolor, sí, yo no sabía. Yo le ponía el ejemplo hace poco a alguien, le decía, yo creí haber tenido una infancia feliz. Ese era mi recuerdo de felicidad. Y luego cuando empecé el proceso me di cuenta que no. Fui solo, triste, me sentía abandonado, porque mis papás salían a trabajar, ahora no podían hacerlo de otra manera, ¿cierto? Porque salían a tratar de darme lo mejor que pudieran para mí, pero me causaron heridas haciéndolo bien. Ahora mi responsabilidad fue sanarla, y sanarla de mi hija para que el patrón no se repitiera, ¿no? Devolverme a entender que esa energía masculina, incluso en las mujeres, es vital. ¿Para qué? Para la interacción con los hombres, sí, para el referente masculino, para la fuerza para emprender proyectos. Y si uno no se lo pone ahí, pues tiene que aprovechar. Entonces yo por eso quería poner este tema, tú que eres papá, es precisamente, y además tienes el paralelo perfecto, un hijo muy joven, en las que seguro estabas en otro momento de tu vida, un hijo ya más maduro, querido, porque además seguro el de 19 son esos bonitos accidentes de la vida, pero realmente no fue que quiero tener un hijo a los 19 años, ¿no? Claro, exacto. Pero ¿cómo lograste equilibrar y devolverte y empezar a sanar con el más grande lo que con el más pequeño, Emanuel creo que se llama el más pequeño, sí, ya no está repitiendo, ¿no? Sí, exacto. Y ese es un bonito mensaje de cara a los papás, a quien quiere ser papá es, mire, asumir el costo de la paternidad, es decir, esto decido estar presente, asumo el costo, esto no se lo va a cargar a mi hijo. No es responsabilidad de mi hijo decir que yo me sacrifiqué, que quería ser un gran actor y quería recorrer el mundo y estar en Broadway y me tocó estar en el Teatro La Castellana porque no me podía mover de acá, sin que sea desmerite el trabajo uno u otro, pero de pronto el sueño, pues en proporción, pues hace que se sienta pequeño, que se rompió el sueño por el hijo. A mí me ha pasado una cosa muy bonita y es de que yo tengo mi hija, he podido hacer más cosas de lo que hacía antes. He podido soñar más alto, todo con la idea de que yo lo único que puedo hacer es dar ejemplo. Y soñar es posible, soñar es gratis, convertirse en la persona que uno se quiere convertir es gratis. Entonces yo eso es lo que trato de trabajar con mi hija, ¿no? Desde equivocarnos es normal y es humano, devolverse, corregir y no volver a repetir, ¿no? Devolverse, corregir, y ese es el arte de la paternidad, saber que generamos heridas. O sea, usted, papá, sobre todo pasa mucho con las parejas separadas, que juzgan sobre todo al hombre, que es el que normalmente no está con los hijos porque se queda con la mamá, que es un desnaturalizado. Y no, mamá presente o papá presente que no tiene a la mamá presente también está generando heridas. Entonces vaya, mire qué ansiedades le está transmitiendo a los hijos, qué necesidades está transmitiendo a los hijos, que el día que los hijos se vayan, qué va a pasar porque vivió su vida por los hijos y ahora qué va a hacer, dónde está su proyecto de vida personal. Yo creo que el mejor ejemplo es decirle a los hijos, yo soy, ahora sé tú. Sí, yo soy muy afortunado porque tengo una compañera maravillosa que me está guiando muchísimo, es una gran madre, es increíble, y es su primer hijo, y me ha guiado muchísimo con Emanuel, sobre todo en eso que mencionas, que tenemos que dar un paso y un paso atrás, 2 pasos atrás, 1 adelante, y volver a mirar y ajustar cosas sobre, pues, en el término de ese crecimiento, de los recursos que le da uno a esos niños para que puedan crecer, que uno piensa que son los adecuados, pero también vienen de unas memorias de uno complejas. Entonces también como que trata uno de hacer filtro para que ellos puedan entenderlo de una manera, no cargarlos mucho, no cargarlos también con las frustraciones de uno. Entonces yo tengo una fortuna muy grande porque ella constantemente me está puyando. Pilas con esto, mira que está repitiendo ese mismo patrón. Yo, tienes toda la razón. ¿No? Y estamos en ese, navegando en toda esta mundo tan extraño de la educación de un niño de 2 años, que es una locura. Y en este mundo lleno de estímulos externos. Sí, es una locura, pero por suerte como que nos vamos complementando. Y obviamente eso, pues a mí me evoca
la educación que me dio mi madre, porque, pero, viste, la mayor parte de mi infancia estuve criado por mi madre. Mi madre era una mujer muy fuerte, entonces también hacía de padre y de madre. Claro. ¿No? Y esto, años después me di cuenta, y esto era muy divertido porque tú ves como la sensibilidad y la cercanía que puede tener una madre para explicar ciertas cosas, pero también, ¿no?, la disciplina y la rudeza, ¿no?, masculina de buscar los límites. Curiosamente. ¿no? ¿Tú crees que esa ausencia paterna en algo, ya no porque tienes una pareja, pero en algún momento de tu vida crees que hizo, no sé, intermitencia con tus relaciones? Sí, mucho, o sea, mucho, me pasó muchísimo. Es que también es complejo porque, imagínate, una madre, es que fue muy difícil para mí porque tenía una madre que trabajaba muchísimo, me daba muchísimo amor, mucho amor, no me faltó, pero también mucha ausencia. Entonces, y era difícil, y como todo suele suceder, uno se da cuenta más adelante. Uno tiene que esperar, uno tiene que estar tranquilo, no acelerarse, no angustiarse, no querer apagar de una vez todo, sino esperar. El que espera y hace la pausa, siempre llega a algo. Entonces, años después me di cuenta de lo que estaba sucediendo con mi madre. Pero yo me angustiaba muchísimo, porque sí me afectaba inmediatamente. Hay un chiste que es el de la madre judía o la madre paisa, que está el plato de sopa, ¿no? Y le dice, y el niño se lo quiere comer. Entonces la madre le dice, la madre paisa dice, si no te lo comes, te mato. Pero la madre judía dice, si no te comes eso, me mato. Entonces, esta era esa relación con ella. Esto sintetiza la relación con ella constante. Entonces me cargaba muchísimo, claro. Entonces empecé, obviamente, a cada decisión que yo quería tomar o mis otras relaciones que yo tenía, en ese momento ya experimentando todo, con las novias. Entonces navegaba también en ese lugar tan desconocido, tan miedoso, de la frustración y sobre todo de si iba a responder bien a las expectativas. Sí. Entonces a mí me comenzó a complicar y a joder la vida muchísimo eso, frente a mi madre, muchísimo. ¿Y frente a tu padre? No, mi padre era muy tranquilo y como no lo veía casi, entonces... Pero, por ejemplo, en las relaciones no reflejaste algún patrón, por ejemplo, no sé, alguna mujer que te dejó en el camino, que te fue infiel, o sea... Sí, claro, pasó, pasó. Y es que pongo ese tema porque la gente pone muy poca atención a lo que es verdaderamente el lugar desde donde se repiten patrones. Y en nuestras relaciones repetimos los patrones de papá y mamá, ¿cierto? Sí. Y yo tuve también una mamá muy fuerte, ¿no? Muy masculina en su energía, era mi papá más pasivo, más tranquilo, presente en ambos, siempre estuvieron casados hasta que mi mamá murió, pero mi mamá era la energía masculina, era la que decía para dónde iba la cosa, y nos cambiamos de casa y vamos a hacer esto y vamos a hacer esto, y mi papá la seguía. Y yo entendí después que mi papá era la energía femenina y mi mamá la masculina, súper polarizado completamente la casa. Y eso hizo que yo en mis relaciones repitiera mucho ese patrón. Y por muchas ocasiones maternicé a mis novias, ¿no? A mis parejas, porque estaba como buscando ese agradar a la madre, ese tener a la madre. Sí. Y entonces, todo eso que le está pasando a usted que está viendo este video, en sus relaciones, abusos, abandonos, indiferencia, cualquier cosa que le pase, devuélvase, haga ingeniería inversa y vea el patrón con su papá y su mamá, y si usted va y lo sana, sus relaciones empiezan a ser diferentes. Y por eso te hacía esa pregunta, porque a mí me pasó. Yo tuve un papá además machista, costeño, un abuelo hipermachista, guajiro, de revólver en el cinto, y lo que hacía era que yo repitiera un patrón de machismo y abuso con mis parejas. Entonces, infiel, no cumplía los acuerdos, nunca golpeé, pero abusaba emocionalmente de esas parejas, y fui y sané a mi papá, a mi abuelo, y ¡pum! Y ya no soy esa persona. Entonces, quería ponerte ese tema porque es chévere verlo en otro, no que yo eche un cuento y la gente crea que yo estoy aquí echando un cuento, sino que nos pasa a todos. O sea, esto es, todos los que están acá, si están viviendo una ruptura, una relación, lo que sea, fíjense en lo que hay para atrás, que eso es lo que les está mostrando lo que tienen que sanar hoy para que sus relaciones sean diferentes y sobre todo su relación consigo mismo. Sí, a mí me pasó muchísimo. Yo era el que abandonaba muchísimas las relaciones. Yo en un punto dado me aburría y me iba. Y repitiendo el patrón de tu papá. El patrón de mi papá, ¿sí? Y era un temor muy grande a dos cosas que era muy curioso. Era el abandono, no quería que fuera al revés, a la inversa, donde me dijeran no más, chao. Y
yo buscando fracturas en la relación siempre, desde el día uno. El punto para Cosas, irte. sí, cosas que no, y anotaba mentalmente, no me gusta cómo hizo tal cosa, Pero lo más fuerte de todo eso en esa fase, no sé, de los 20 a los 30, fue muy complicado porque yo no decía nada. Y eso me pasó factura mucho más adelante. Claro. ¿No? Y gracias a esa persona a la cual el mismo patrón se le repitió, yo me fui a ir, me sentó y me dijo, mira, la próxima vez que pase esto no hay rollo, listo, se acabó esto. Pero habla, di las cosas, si te molesta algo, dilo desde el día uno. Y empezó a confrontarme muchísimo, que es muy curioso, tenía que pasar así, como una madre, a decirle, tienes que hacer las cosas de esta manera, porque vas a romper el corazón a la gente y alguien te lo va a hacer a ti.